hablar sobre el modelo OSI. El significado del modelo OSI es Open System Interconnection. Es la propuesta que hizo ISO para estandarizar la interconexión de sistemas abiertos. El modelo OSI divide en 7 capas el proceso de transmisión de la información entre equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una determinada parte del proceso global. Las dos únicas capas de modelo con las que de hecho interactúa el usuario son las primeras capas, la capa física, y la última capa, la capa de aplicación. La capa física abarca los aspectos físicos de la red, es decir, los cables, HUD y el resto de los dispositivos que conforman el entorno físico de la red. La capa de aplicación proporciona la interfaz que utiliza el usuario en su computadora para enviar mensajes de correo electrónico para ubicar el archivo de la red. Las 7 capas son física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, que a continuación se la vamos a definir cada una. La capa de aplicación proporciona la interfaz y servicios que soportan las aplicaciones del usuario. También se encarga de ofrecer los accesos generales a la red. Esta capa suministra las herramientas que el usuario de hecho ve. También ofrece los servicios de red relacionados con esas aplicaciones, como la gestión de mensajes, la transmisión de archivos y las consultas de base de datos. Entre los servicios de intercambio de información que esta gestiona se encuentran los protocolos SMTP, Telnet, FTP y HTTP. La capa de presentación puede considerarse el traductor del modelo OSI. Esta capa toma los paquetes de la capa de aplicación y los convierte a un formato genérico que puede leer todas las computadoras. También se encarga de cifrar los datos, así como los comprimirlos para reducir su tamaño. El paquete que crea la capa de presentación contiene los datos prácticamente con el formato con el que viajan las restantes capas de la pila OSI. Capa de sesión. La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o sesión y también de finalizarlo entre las computadoras emisora y receptora. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos. La capa de sesión pasa a encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos. Además, proporciona cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación. Los protocolos que operan en la capa de sesión pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para que los datos vayan del emisor al receptor: la comunicación orientada a la conexión y la comunicación sin conexión. La capa de transporte es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos que establecen una comunicación. Los datos no solo deben encargarse sin errores, sino además en la secuencia que proceda. La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño de los paquetes con el fin de que estos tengan el mayor tamaño requerido por las capas interiores del conjunto de protocolos. El tamaño de los paquetes 10 dicta la arquitectura de red que se utiliza. Capa de red. La capa de red encamina los paquetes además de ocuparse de entregarlos. La determinación de la ruta que deben seguir los datos se produce en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La capa 3 es donde las direcciones lógicas, como las direcciones IP de una computadora de red, pasan a convertirse en direcciones físicas. Las direcciones de hardware de la NIC, la tarjeta de interfaz para red para esa computadora específica. Los routers operan precisamente en la capa de red y utilizan los protocolos de encaminamiento de la capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos. Enlace de datos. Cuando los paquetes de datos llegan a la capa de enlace de datos, estas pasan a ubicarse en tramas que vienen definidas por la arquitectura de red que se está utilizando. La capa de enlace de datos se encarga de desplazar los datos por enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor e identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware. La información del encabezamiento se añade a cada trama que contenga las direcciones de envío y recepción. La capa de enlace de datos también se asegura que las tramas enviadas por el enlace físico se reciben sin error alguno. Por ello, los protocolos que operan en esta capa adjuntarán un chequeo de redundancia clínica
al final de cada trama. El RC es básicamente un valor que calcula tanto en la computadora emisora como en la receptora. Si los valores RC coinciden, significa que la trama recibió correctamente, íntegramente y no sufrió error alguno durante su transferencia. La capa física. En la capa física, las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten en una secuencia única de bits que puede transmitirse por el entorno físico de la red. La capa física también determina los aspectos físicos sobre la forma en el que el cableado está enganchado a la NIC de la computadora.